acerca de que Dios ama al pecador que se arrepiente, pero no ama al pecado. Dios ama a ese pecador que se arrepiente y le busca, aunque no ama al pecado, porque Dios es perfecto. Y esta afirmación tiene fundamento en toda la narrativa bíblica. Cuando usted la lee desde el Génesis al Apocalipsis, encuentra que la santidad de Dios no puede nunca jamás convalidar el pecado, que ya hemos explicado de qué se trataba. Pero sí ama al pecador que se arrepienta, al que le busca realmente de corazón, al que le cree, al que se arrodilla delante de él con lágrimas, no importa el color de su pecado o cuál fue la falta, si se arrepiente, Dios le perdona. Desde la caída que fue en Génesis con Adán y Eva, hasta la redención que va a ser en el Apocalipsis, cuando inclusive desde la tribulación y la gran tribulación, una gran multitud, dice que lo veía subir Juan, ahí desde la isla de Patmos, donde estaban todos salvándose dentro de la tribulación, algo tremendo. Ya no era iglesia novia, era iglesia del Señor, que se había quedado porque no llegó a dar la medida, pero igual estaba siendo salvada y rescatada de las garras del enemigo, de perderse. El amor de Dios es el motor de su plan de salvación. Es una realidad. Jesús lo encarna cuando dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, lo dijimos, esta es la tercera vez que lo predico, al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. San Juan 3:16. Porque es un versículo clave y pega muy fuerte, amó al mundo, no solamente al arrepentido, al mundo, porque espera que el mundo se arrepienta para arrebatarlo de las garras de la muerte eterna. Porque hay una muerte eterna y una vida eterna. La muerte eterna es la que uno va al infierno y la vida eterna es la que uno va al cielo. No hay en el medio, no hay nada. Hay un momento que yo les expliqué el domingo pasado, y lo vamos a ver después otra vez, pero no hay un lugar de paso. Ojalá hubiera un purgatorio, porque entonces prácticamente todos se salvarían, pero no pasa eso. Tristemente, o lo aceptas en vida al Señor o se terminó. Si no lo haces en vida, si no lo haces en el momento que puedes arrepentirte, no sirve. Es como el bautismo. Si el que se va a bautizar no tiene conciencia de lo que va a hacer y puede decir, sí, amén, acepto al Señor como mi Señor y Salvador, no sirve. No importa que le tiren una agüita en la cabeza al niño. No sirve. Es con acto de amor, de corazón, de conocimiento, de conciencia. Pablo reafirma este principio del amor de Dios en Romanos 5:8, que yo se lo voy a leer, lo tengo aquí abierto, y dice así: pero Dios demuestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. O sea, fíjese el contraste de la que el Señor presenta a su Hijo unigénito con respecto al ser humano, que el ser humano no perdona generalmente, tiene un problema y una dificultad para perdonar, pero resulta ser que el Señor puso a su Hijo unigénito, el único, el perfecto, el que no tenía pecado, lo puso a morir en la cruz para que nosotros fuéramos salvados. Ese es el amor del principio de todo. Dios no espera que el hombre se reforme. Dios no espera que el hombre se convierta a Él para después amarlo. Lo ama desde antes. Lo ama desde el primer momento. Porque ¿sabe qué? Usted analice lo siguiente. Si realmente solamente Dios amara al que se convirtió, nadie llega a convertirse. Porque si Dios destruye al pecador, ¿quién se convierte? No le da tiempo. ¿Me entiende lo que quiero decir? Si uno va caminando por la calle y le pasa algo y ya está, se murió, sin el Señor se fue al infierno. Pero Dios le da oportunidad de esa persona a que se convierta a Cristo.
Vemos muchas veces incidentes y situaciones graves donde personas mueren, fallecen, donde hay unas cuestiones de tránsito, donde hay cuestiones de un avión que se cae, y muchos muertos. Pero con seguridad, mi hermano, todos esos que se murieron alguna vez escucharon al Señor. Alguna vez alguien les predicó y nunca quisieron escuchar. Ahora, si pasa eso y está convertido, derecho al cielo. Se terminó. No hay un lugar intermedio. Es convertido a Dios, le creyó, está con Él, al cielo. Ahí lo están esperando. Ahí entra y dice, venga, acá te recibimos. Entra al gozo de tu Señor. ¿Estuviste ahí en la tierra sufriendo? Entra al gozo de tu Señor. Ahora, mi hermano, cuando el que se muere y no tiene al Señor, también va al cielo. Pero para ser juzgado, es decir, no eres apto, no te conozco, hijo de maldad, vete. Y es echado al infierno. Triste, ¿no? Ahora, fíjese que este amor de Dios es un amor previo, incondicional y transformador, porque a través de ese amor nos muestra el camino para llegar a Él. Y es un amor que ya está antes y no hay una condición especial para que Dios lo entregue al mundo. Como dijimos, amó al mundo. Entonces, ese amor no es complacencia con el pecado. El mundo peca, pero Dios no tiene un problema con el mundo, tiene un problema con el pecado y con el que lo practica. Pero si el que lo practica se arrepiente, Dios lo rescata. Por eso es transformador. Sino una expresión de su deseo de restaurar al hombre a través del arrepentimiento y la fe no existiría. Si Dios no quisiera rescatar a todo el mundo, no existiría esa expresión del amor de Dios. Esa es la diferencia. Nosotros amamos a los que nos aman. Dios ama incluso al que no le ama. Eso es la cuestión incondicional que Dios tiene. Y aunque Dios ama al pecador, su sola santidad no le permite tolerar al pecado. Que ya habíamos explicado que el pecado es cualquier acción que es contraria a la ley de Dios, sus mandamientos y todas las cosas que están escritas en la Biblia. No cometeráis, y dice no hagáis esto, los 10 mandamientos, etc. Simple. Como dijimos, no es ir al fútbol, al baile. Eso no hay problema. Mientras no lo ponga por sobre las cosas de Dios. No hay problema con amar muchísimo a su mamá, a su papá, a su esposa, a su esposo, a sus hijos. Mientras eso no le produzca un problema para amar a Dios. Por los fanatismos me refiero, que los hay. Entonces, cualquier acción que va a ser contraria a la ley de Dios, eso es pecado. Ahora, el problema es que, aunque Dios ama al pecador, el pecado es presentado como rebelión contra el carácter santo de Dios. Mire, se lo voy a leer para que se entienda mejor. En Isaías 59:2 dice así. Yo siempre le digo que se lo leo más rápido para que usted lo paladee. Lo dejo dicho porque queda grabado y después usted lo puede buscar. Pero a veces el escucharlo lo paladea mejor, lo deja cranear más el mensaje. Isaías 59:2 dice: pero vuestras iniquidades han hecho separación entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados le han hecho esconder su rostro de vosotros para no escucharos. ¡Wow! Es decir, vuestras iniquidades, le dice al pueblo de Israel, os separó del amor de Dios. Porque más adelante vamos a ver qué cantidad de cosas hacía este pueblo. Y eso lo podemos traer a las fechas de hoy. Y se lo voy a mostrar también.
El Señor aborrece el pecado. ¿Sabe por qué? Porque destruye al ser humano. Lo destruye. El pecado destruye al hombre. Contamina la creación. Como pasó con Noé. ¿Qué problema podría haber? Explíqueme a mí, alguien, ¿qué problema podría haber con que se casaran y se dieran en casamiento como en la época de Noé? ¿Que hay un problema con casarse? ¿Hay un problema con noviar y contraer matrimonio o prometerse para el futuro? Claro que no. Si Dios promueve la familia, ¿pero por qué entonces? Vale pensar qué clase de casamiento habría, ¿no? Tal vez hombre con hombre, mujer con mujer. Digo, por algo estaba en contra de Dios. Y se lo voy poniendo de a poquito porque un día vamos a hablar de eso. Y va a entender todas las cosas de hoy. Por algo los destruyó Dios. Está en la Biblia. Ahora, en el Salmo 5, 4 y 5, versículos 4 y 5, Salmo 5, versículos 4 y 5, parece un versito. Dice así, mire, porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El mal no mora contigo. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Me quedo con este pedacito, porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. ¿Quiere decir que hay dioses que se complacen en la maldad? ¿Vale pensar o no? ¿Quiénes son esos dioses? Dioses inventados por el hombre. Figuras que hubo en el mundo, en la antigüedad, como Moloch, que era un dios que seguía un pueblo, que había sido sacado de un costado de Israel. Un Dios malo, un Dios terrible, donde ese Dios exigía que se inmolaran niños de hasta 3, 4 años quemados vivos. Y donde la Biblia los condena diciéndole, no harás pasar a tu hijo por fuego. A eso se refiere. Entonces, había dioses terribles. Claro, no como el Dios perfecto nuestro. Pero por eso dice, porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. Dios no es ese que escucha el pecado y mira para otro lado. No, Él lo condena. Dios escucha el pecado y lo condena, y está mal. Y como se lo leí hace un ratito, lo condena porque el pecado condena al hombre. Dios no quiere ver destruida su creación. Imagínese que usted tiene una casa que en la familia, por discusiones, disensiones y problemas, se destruye. Usted no quiere ver eso. Usted quiere que sean rescatados unos y otros. Usted quiere que el amor de Dios ahí adentro sane cualquier tipo de herida que exista, ¿o no? ¿Verdad que sí? Bueno, Dios en su creación no quiere que se pierda nadie. No quiere que se pierda nadie. Él no se complace en que se pierda el hombre. Ahora fíjese en 2 de Corintios 5:21. 2 de Corintios 5:21 dice así: al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros, para que fuésemos hechos justicia de Dios en él. A Jesús se refiere. Es decir, que dentro del sacrificio de la cruz, Jesús demuestra simultáneamente su amor al pecador y su adversión o odio, que es lo mismo, al pecado. Jesús, sin pecado, fue hecho pecado por nosotros. Que lo hemos visto muchas veces, pero es bueno repetirlo y recordar eso. Uno de los efectos más profundos del pecado es el autoengaño.
El ser humano desprevenido ha perdido la capacidad de ver su verdadera condición. El hombre común no reconoce el pecado, ¿o no? Prenda la televisión y después me cuenta. Abra una app de celular y después me cuenta. Cuente para un lado lo que no perjudica, lo que es sano, y ponga para el otro el resto. Y después me cuenta. ¿O me equivoco? Mi hermano, Jesús declaró esto en Juan 3:19. La luz, es decir, Él, la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que a la luz, porque sus obras eran malas. Hoy el pecado es relativizado, minimizado o incluso celebrado también. ¿Y sabe cómo? Le llaman error, le llaman, es una opción personal, lo que yo hago está bien, es mi problema. Le dicen, tengo derecho, puedo hacer de mi vida lo que quiero. Claro que sí. Pero uno te lleva a una condición, al infierno, y el otro te lleva al cielo. Entonces, cuando minimizamos el tema del pecado, estamos minimizando a Dios y su poder restaurador, perdiendo de vista que es una transgresión a la ley divina y santa escrita en la palabra. El pecado ha endurecido el corazón humano hasta el punto que no solo ignora su culpa, sino que se justifica. ¿O me equivoco? ¿Cuántas veces escucha usted la autojustificación a lo que ve que es una aberración, que es una cosa horrible? Incluso de gente famosa, que no por ser famosa es sana, a veces, no siempre. Si usted lee después Romanos capítulo 1, desde el versículo 18 al 32, ahí Pablo describe cómo los hombres cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Entonces ahí está bien descrito, palabra por palabra, acto por acto y situación por situación. Adoraron y sirvieron a las criaturas antes que al Creador. Si usted lo quiere leer en otro momento, se va a sorprender de qué cuestiones está marcando ahí Pablo, el apóstol Pablo. Impresionante. Dice, ¿cómo puede ser? Claro, cuando usted lee eso, viene a la vida actual. Es lo mismo. El hombre natural tampoco reconoce a un Dios 3 veces santo. Dios es 3 veces santo. Es justo, fiel, verdadero, único. Mi hermano, negar el pecado lleva inevitablemente negar al Señor. Si nosotros negamos el pecado, decimos el pecado no existe, entonces decimos Dios no existe. Hay muchos que no creen en Dios porque no les conviene. Hay muchos que creen en un Dios, pero no creen que existe un diablo. Hay muchos que no entienden que es Dios. Entonces con eso estoy jugando yo con lo que puedo hacer lo que se me cante la santa gana. Porque no hay quien me condene. Porque no hay un final de la vida. Pero déjeme decirle que hay un final de la vida. 70 años promedio, 80 años los más robustos, dice la Biblia. Y después, sí, el cuerpo, esto, la cáscara, vestido si quiere con ropas de oro, ahí se van a podrir en la tierra o donde lo dejen, o secándose al sol, si lo cuelgan. Y a más de uno hay que colgarlo hoy. Pero el alma y el espíritu, lo que sopló Dios, el aliento de vida que usted tiene cuando papá y mamá lo concebió, ese alma y ese espíritu, ese va arriba o va abajo. ¿Y sabe qué? Eso no se destruye, es como los ángeles. El ángel no tiene vida finita, tiene infinita. El ángel no es destruido, el ángel puede ser
puesto en el Señor o condenado. El alma y el espíritu no se mueren. O van arriba o van abajo para el resto del tiempo, para la eternidad. Lo dice la Biblia. Si no me cree, después va a ser tarde. Sería mejor creer un poquito, ¿no? Ahora, fíjese que en Romanos 3, te lo voy a leer, 10, dice algo importante. Escuche, porque yo no lo escribí, lo escribió el Señor. Romanos 3:10 dice, como está escrito, 2 puntos, no hay justo, ni aún uno, no hay nadie quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se han desviado, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Wow, yo leía esto y dije, upa, ¿cuánto me toca a mí de esto? Espero que nada. Espero que si mi conciencia me redarguye, yo pueda corregir el camino, porque sabe que la conciencia es el gobierno de Dios en su vida. ¿Sabía eso? Cuando a uno la conciencia le está redarguyendo, o como dicen, me remuerde la conciencia, es el gobierno de Dios en la vida de cada persona. Perdón. Si alguno entiende que la conciencia es el gobierno de Dios en la persona, se va a dar cuenta qué control tiene el Señor en uno. Ninguno. ¿Por qué? ¿Quién le hace caso a la conciencia? Muchos van y les molesta la conciencia, pero hacen lo que tienen gana, ¿o no? Otros, más apercibidos, sí escuchan a su conciencia y hacen lo que conviene para Dios. ¿Me equivoco o no? Entonces, si Dios es mi conciencia y yo no le hago caso a la conciencia, tampoco le hago caso a Dios. La incredulidad del ser humano no es solo ignorancia, mi hermano, sino una elección moral y espiritual. Yo elijo, tú eliges. Nadie te obliga. El pecado oscurece la mente y el corazón, impidiendo ver la verdad de las cosas. Y se lo voy a leer para ponerle base. Oseas 4, del 1 al 3. En realidad vamos a leer del 1 al 2. Dice así: escuchad la palabra del Señor, hijos de Israel. Porque el Señor tiene querella contra los habitantes de la tierra. Pues no hay fidelidad ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Solo hay perjurio, mentira, asesinato, robo y adulterio. Emplean la violencia y homicidios tras homicidios se suceden. Cuando se pierde el conocimiento de Dios, también se pierde el conocimiento de uno mismo. Quedamos a medias. Por eso la cultura hoy niega a Dios. Hoy la cultura termina exaltando lo pecaminoso y reprimiendo lo sagrado. Hacen chistes con las cosas del Señor, lo dibujan, lo transfiguran y hacen cosas raras que pueden ser para ellos muy graciosas. Pero todo lo que está mal, eso lo exaltan y lo ponen por delante, le hacen publicidad. Esta es la raíz de la apostasía de los últimos tiempos. Y cuando consumimos eso, nos convertimos en eso. Eso que dicen, no pasa nada, es solo un chiste. No, ¿de qué va a haber problemas? Yo miro esto, pero no participo. ¿Y por qué no mira? Nadie mira lo que no hace. Nadie mira lo que no participa. Si mira, porque le gusta.
Cuando va a la comedia, y nunca fue una comedia así. A ver, ¿fueron a la comedia? ¿Fueron a contar un stand-up? ¿A escuchar a alguien que cuenta chistes, sí o no? Note algo. Yo por lo menos noté eso. Cuando el que está ahí enfrente es chistoso y dice alguna gracia más o menos correcta, está todo así. Cuando dice una palabrota se ríen. ¿Qué tenemos que decir? Caca para que se rían. Ahí está. Me está dando la razón. ¿Y qué tengo que decir? Que el pecho de la mamá es una teta. El nene toma teta. ¿Está mal? No, es eso. Dios lo puso ahí para que el bebé se alimente y se acostumbre al latido del corazón de la mamá que lo llevó 9 meses en el vientre. ¿Me entiende lo que quiero decir? Estamos nosotros formalizando lo que vemos. Entonces, cuando nos reímos y nos agradamos de las barbaridades, no de las que dije, de las realmente barbaridades, había algunos contadores de chistes, yo me acuerdo, Dios mío, era una letrina su boca, y eran de lo más famosos. Jorge Corona, ¿se acuerdan? ¿Alguna vez lo escuchó? Mamita querida, no decía 3 palabras sin decir 4 insultos, una cosa increíble. Y lo festejaban, iba a la televisión, millonario se hizo contando esas cosas. Sin embargo, cuando empezaron los Lelutier, que al que escuchó los Lelutier, hoy creo que 2, 3 ya se murieron, hacían bromas, no subidas de tono, bromas normales. Al principio no le entendían. ¿Por qué no decía barbaridades? Mire, Dios no desea la destrucción del pecador, sino su restauración. Se lo dije y ahora se lo leo. En Ezequiel 33:11 dice así, bien claro, vivo yo, declara el Señor Dios, que no me complazco de la muerte del impío, sino que el impío se aparte de su camino y viva. Volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué habréis de morir, oh casa de Israel? La solución al pecado no es la represión. No es el Dios que apunta con el dedo y sale el rayo y lo destruye. No. Eso mata, eso condena. Ese es el que ya no tiene solución. La filosofía o la psicología humana no restauran a la persona del pecado. Cuando yo tenía un amigo que sufrió algunas circunstancias difíciles y empezó a ir al psicólogo, un día le pregunté, digo, ¿a qué vas al psicólogo? Me ayuda a pensar, me dice. Digo, pero vos no sabés pensar, tenés 50 años. Me dice, no, pero orienta mis pensamientos. Yo al hablar con él, me dice tal cosa o tal otra, entonces me orienta y encuentro caminos. Digo, mira, te presento la Biblia y te va a salir gratis. ¿Cuánto te cobra? Tanto. Mira, esto es gratis, si querés te cobro la mitad, si te sentís más cómodo. Y hablamos. Y también te voy a presentar los caminos de distintas formas. El psicólogo te ayuda hasta cierto momento, cuando uno tiene el pensamiento muy desordenado y no lo puede encontrar para encaminarlo, pero después la Biblia es la que te da luz, es la que te orienta. Cuando tú lees la Biblia despacito y escuchas la palabra, no cualquier palabra, la palabra de salud, de verdad, de amor, de gloria, de victoria, la que te da aquel que ama a Dios, entonces ahí empiezas a restaurar tu mente. Ahí los pensamientos empiezan a tomar la posición que corresponde, los ubicas en el lugar que corresponden. Es como esos juegos que vienen, que son triangulitos, redondelitos y cuadrados, y el niño va y los pone en el lugar. O como armar un rompecabezas. Porque a veces la mente
se desvía, le explota a uno por estrés, porque pasó alguna situación violenta, porque se extravió por algún tipo de enfermedad o dejó de comer. Hay quien hace ayunos tan fuertes, tan extremos, que se debilitan y eso pasa a la mente también. Entonces, cuando la mente se extravía hay que ordenarla, pero el que la ordena es Dios, no es el psicólogo. El psicólogo puede ayudar a enviar la mente hacia adelante. Es como tratar de empujar un colectivo entre cuatro. Es muy difícil. Dios, mi hermano, si me traes un poquito de agua, por favor. Dale un aplauso al Señor. Bueno, gracias y disculpe. No quería pedir agua para no hacer la interrupción, pero ya la garganta no me daba, me estaba trabando mucho. Entonces le decía, y usted entienda, que no es que uno está en contra de los psicólogos, sino que está en contra de que venga un hombre de afuera que no conoce la palabra y quiera orientarte a ti. Que tú tienes la palabra de Dios en tu corazón y en tu vida. Tú tienes que orientarlo a él a que se convierta a Cristo y no que tú te conviertas a sus palabras. Esa es la realidad. Tú tienes que lograr que ese psicólogo empiece a predicar a Cristo. Y hay psicólogos que predican a Cristo. Hay un pastor, está en Matea, es psicólogo y es pastor. Y este te habla del Señor dentro de la palabra que orienta como condición médica a la persona, pero no con cosas raras, que hay veces hay que hacer cosas raras, o le dan pastillas a uno. Yo he conocido una persona que le fueron dando pastillas, y seguía igual y le daban más, y seguía igual y le daban más, y así, hasta que llegó al máximo de los máximos. ¿En qué terminó? En que terminó yendo a un psiquiatra, porque ya el psicólogo no resolvía la cuestión. Y el psiquiatra, ¿sabe qué hizo? Le dio más pastillas. Hoy la persona está senil a una edad joven, porque le arruinaron la vida con pastillas. Eso no es ayuda. La pastilla no te ayuda. Si a ti te duele la panza y la oración no te lo calma, bueno, tomate una pastilla, pero no puedes tomar pastillas todo el día. ¿Me entiendes lo que quiero decir? Tú tienes que tener el control de tu vida delante de Dios Todopoderoso, porque si tú no pones el control de tu vida delante de Dios Todopoderoso, otro la va a tomar. Tú no puedes dejar y soltar las riendas de tu vida del Espíritu Santo. Tú tienes que entregarle las riendas de tu vida al Espíritu Santo. Especialmente allí se los digo. Que hay muchos que han entregado las riendas de su vida, no sabemos a quién. Y tratan de resolver las cosas a través de otro, cuando el control lo tengo que tener yo. Este es mi control. Este es mi control. Y este debe ser tu control. Desde acá nosotros podemos partir para hacer una vida verdaderamente eficiente y efectiva delante de Dios. Lo demás puede ayudar, pero no solucionar. Entonces, como le decía en la cruz, el Señor Jesús cargó el castigo del pecado, derramó su sangre como pago y abrió un camino nuevo al Padre, al reino. La cruz no es un juicio nada más, es gracia. Nos rescató. No es muerte, es vida. Nos rescató. Allí el Señor reconcilió al mundo consigo, con Él mismo. Recordemos que en la ley el pecado solo se cubría, no se quitaba. Antes del Señor Jesús, en el Antiguo Testamento, se rociaba con sangre de toros o de corderos y
Se cubría el pecado, porque sin sangre no había restauración. Entonces se cubría el pecado, pero no se quitaba. ¿Y cuál fue el resultado de eso? De ese rociamiento de sangre sobre los altares de Dios. El resultado de eso es que el pecador era restaurado en la presencia de Dios, pero no iba a presencia de Dios, quedaba aquí en la tierra. Iba a un lugar que existe, que se llamaba Seol en el Antiguo Testamento, o Hades en el Nuevo Testamento, pero es el mismo lugar. Uno en hebreo, otro en griego. Seol, Hades. Y ahí es donde está todos aquellos que murieron en el Señor, pero que el pecado les fue cubierto y no quitado. Esa es la cautividad que fue el Señor Jesús al bajar después de la cruz. ¿Sí entendió esa parte? Tal vez la dije muy rápido, pero creo que se entendió, ¿verdad? Esa es la cautividad, esa es la famosa cautividad. Que esos son los que cuando venga el Señor a buscar a su iglesia, esos son los que van a salir primero. Dice, los muertos resucitarán primero y luego nosotros iremos a su presencia. Muchas tumbas van a estar vacías. Esos son los que murieron con un pecado cubierto, pero no quitado. Porque el que realmente quita el pecado del mundo es el Señor Jesucristo. Hoy Jesucristo, nuestro Señor, mediante el derramamiento de su sangre bendita, quita el pecado y nos redime de tal manera, mi hermano, mi hermana, que tenemos vida eterna junto a Él en el cielo. ¿Qué le parece? ¿Verdad que sí? Mire, en la cruz el pecado fue juzgado con justicia. ¿Escuchó, no? Lo que dije. El pecado fue juzgado con justicia. Es decir, se demostró que el pecado es justamente todo lo contrario a Dios. La justicia de Dios. El pecador en la cruz fue amado sin medida. ¿Te acuerdas que hablamos el domingo pasado? Justamente en la Santa Cena. El Señor Jesús, cuando fue crucificado, se despojó de sus atributos. Se despojó de los atributos divinos. Dejó de ser un Dios y se convirtió en el cuerpo, en un hombre, para que realmente el sacrificio fuera sacrificio de hombre y el Padre lo viera de esa manera y entonces perdonara a través de su sangre a toda la humanidad. Claro, porque si no dirían, y claro, como Dios, ¿qué le importa si no le duele? Pero como hombre tuvo que pasar todo. Él se despojó a sí mismo. En Filipenses 8:2 lo dice, se despojó a sí mismo de sus atributos. En la cruz la santidad fue vindicada. Vindicada significa defender, reclamar, justificar, probar la verdad. Vindicada. Y en la cruz la misericordia realmente fue derramada. ¿Recuerda el que estaba al lado del Señor? Que siempre está. Solo se arrepintió ahí un momento. Ese era un ladrón que se robaba hasta los clavos. No era el que estaba ahí crucificado al lado del Señor. No era un pobrecito tipo que lo pusieron ahí por títere. Lo pusieron porque era un loco, un ladrón, un asesino. Los romanos no crucificaban a cualquiera por gusto. Tenían para elegir de a montones. Era un delincuente. Y ese delincuente que estaba al lado del Señor le dijo, acuérdate de mí cuando vayas a tu reino. Y el Señor lo miró y en su dolor, en su desesperación física, le dijo, te digo que hoy no pasará este día hasta que tú estés en el paraíso conmigo. ¡Wow! ¡Qué misericordia!, ¿verdad? Ahora,
En conclusión, para lo que hemos predicado hasta acá, Dios ama al pecador, pero no puede tolerar el pecado que lo destruye. 2. El hombre enceguecido por su orgullo no reconoce ni su maldad ni la majestad de Dios. 3. Solo por medio de Jesucristo puede ser el ser humano restaurado. 4. La luz que alumbra el mundo y la puerta de la salvación es Jesús, el camino al Padre. Sí, denle un aplauso. Y voy terminando con este versículo en 1 de Juan 1, de 9 al 10. Guárdelo en su corazón. Para todos, especialmente tú, si tienes una duda y estás ahí detrás de cámaras, escucha esto. Si confesamos nuestros pecados, en privado, no tengo que ir a un lugar donde hay un tipo del otro lado que no sé quién es. En privado, en mi cama, en mi habitación, sentado ahí en el trono blanco, donde usted quiera, porque también lo puede hacer. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Hoy es el día de volverse a Dios, de convencerse que el pecado atonta. Hoy es el día de encontrar la verdad de Cristo en nuestras vidas, porque está ahí escrita. Hoy es el día de abrazar la gracia que el Señor nos está ofreciendo, porque el amor de Dios no excusa el pecado, pero sí salva al pecador que se arrepiente, no a cualquier pecador. Entonces, por ti, mi hermano, mi hermana, mi amigo, si no eres convertido, por los que están aquí, hoy es el día de corregir lo que tengamos que corregir, de resolver las cosas que aún están irresueltas en nuestras vidas, de encontrar la verdad de la Biblia, que no son simplezas, la verdad de la Biblia donde es amor y gracia, la verdad de la Biblia en donde somos rescatados porque estábamos equivocados y Dios nos toleró y nos tuvo paciencia hasta hoy. No permitas que alguna situación que te exceda vaya a quitarte de la vida eterna. Arrepiéntete hoy que estás a tiempo. Busca al Señor hoy que puedes hacerlo. Encuentra la salvación de nuestro Señor Jesús en tu vida. Sálvate, puedes hacerlo, estás a tiempo. Y si tú ya estás convertido, pues háblale a otro. Tienes amigos, compañeros, tienes vecinos, tienes familia, háblale a otro, salva de las garras del infierno a aquellos que aún no encontraron la luz de Cristo. Ahí van a aparecer las apps y donde te puedes comunicar. Te estamos esperando y creemos que tienes la oportunidad hoy, mañana, pero no pierdas tiempo. Que Dios te bendiga.